Bien, vamos a hacer el estudio de la guía de trabajo 2A. Esta es continuación de la guía anterior, de la guía número 2. En esta guía vamos a continuar el estudio de las secciones cónicas y las secciones planas. Y en este caso vamos a analizar algunas secciones en el cilindro y en la esfera. Empecemos analizando el cilindro. Llamamos cilindro circular recto a esta figura que observamos acá, que es un sólido. Se llama cilindro circular porque las bases son dos círculos. Podría darse que las bases fueran elipses, en ese caso tendríamos un cilindro elíptico. Este es un cilindro circular y se dice recto porque el centro de la base superior se ubica exactamente encima del centro de la base inferior. Podría darse el caso que la base superior se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso, el cilindro se llamaría un cilindro oblicuo, es decir, es un cilindro que queda inclinado. Podemos observar algunos elementos del cilindro. Las bases son círculos, por lo tanto poseen radios. Y el radio de la base superior es igual, o sea, congruente con el radio de la base inferior. También tenemos la altura, que es la distancia que hay entre las bases en el cilindro. Y reconocemos también un elemento llamado generatriz, que es este segmento que se ubica en el borde de la superficie lateral del cilindro. Y se llama generatriz porque ese segmento corresponde con un lado de un rectángulo. Al hacer girar ese rectángulo sobre un eje o alrededor de un eje, este segmento genera la superficie lateral del cilindro. Por eso decimos que el cilindro es un sólido de revolución. Más adelante voy a referirme con más detalle a esto. Observe que la generatriz tiene la misma medida que la altura. Eso lo podemos ver en esta anotación de acá. El resumen también nos habla sobre la esfera. Decimos que una superficie esférica es una superficie de revolución, también porque la esfera está formada por un semicírculo que gira en torno a un eje. Además, la esfera se puede considerar como el conjunto de todos los puntos en el espacio que equidistan de un punto llamado centro. Es decir, podemos considerar la esfera como un conjunto de puntos que forman una superficie y todos esos puntos cumplen la condición de que están a la misma distancia del centro, es decir, todos los puntos de la superficie de la esfera son equidistantes del centro de la esfera. Podemos observar también que al intersecar una esfera con un plano, siempre se va a obtener una única figura que es una circunferencia. Observe que si el plano de intersección pasa por el centro de la esfera, se nos forma el círculo de máximo tamaño, de máximas dimensiones. Y cualquier otro plano ubicado en otra posición, es decir, que no pase por el centro de la esfera, va a producir un círculo menor, es decir, un círculo de menor dimensión. Podemos observar acá algunos términos útiles que se encuentran en contextos diferentes al matemático. Por ejemplo, en el estudio de el planeta Tierra hablamos de los casquetes polares. Acá podemos ver lo que es un casquete esférico. También podemos ver un ejemplo de una zona esférica. Y también podemos ver el ejemplo de un uso esférico, como por ejemplo en cartografía, donde se habla de usos horarios. El término uso es tomado del contexto matemático. Muy bien. Si nos introducimos propiamente en el tema de las secciones planas que se forman en un cilindro, en el resumen podemos observar que hay varias secciones planas. Para esto voy a utilizar el siguiente ejemplo. Vamos a considerar un cilindro y vamos a hacer descender un plano sobre él de manera que el plano interseca el cilindro. Y vamos a observar las diferentes figuras que se forman en la intersección. Estas figuras, que aquí está representada una de ellas con el color anaranjado, se van a llamar secciones planas. Cuando el plano de corte está paralelo a las bases, es decir, que tiene la misma dirección que las bases, en este caso son horizontales, cuando el plano de corte es horizontal, la sección plana que se forma corresponde con una circunferencia. Observe de frente la sección plana.
Repito entonces, cuando el plano de corte es paralelo a las bases, es decir, es horizontal, como en este caso, el plano es horizontal, la sección plana que se forma es una circunferencia. Pero consideremos qué sucede si el plano de corte se inclina, por ejemplo así. Observe que el plano está inclinado, se dice que el plano es oblicuo y no toca las bases del cilindro. Si tenemos un plano de corte que está ahí inclinado, este plano que interseca el cilindro forma una sección plana llamada elipse. Observe que ya no se forma una circunferencia, sino que se forma una elipse. Y recuerde la importancia de que el plano de corte no toque las bases. Observemos que si nuestro plano de corte se inclina demasiado, podría tocar una de las bases, en cuyo caso observe que la sección plana que se forma ya no es una elipse, corresponde con una figura que no es una elipse. ¿De acuerdo? Entonces, repetimos, si el plano de corte es inclinado o oblicuo, la sección plana que se forma es una elipse. Ahora consideremos que el plano se hace completamente vertical, es decir, el plano se ubica perpendicular a las bases. Perpendicular a las bases significa que el plano forma un ángulo recto con las bases, un ángulo de 90 grados con las bases. Podemos observar entonces que si el plano es perpendicular a las bases, en este caso el plano es completamente vertical, la sección plana que se forma corresponde con un rectángulo. Entonces podemos observar que existen diferentes secciones planas que se pueden formar en un cilindro. Todas estas secciones planas están resumidas acá en la guía de trabajo. Dice que al cortar un cilindro recto con un plano paralelo a la base, se obtiene un círculo o una circunferencia. Al cortar un cilindro recto con un plano perpendicular a la base, se obtiene un rectángulo. Y al cortar un cilindro con un plano oblicuo a la generatriz, es decir, es un plano que está inclinado respecto de la generatriz del cilindro, se obtiene una figura llamada elipse. Podemos variar la inclinación del plano para obtener elipses más alargadas o más angostas. Eso sí, siempre que el plano no toque las bases. Esa es la condición para que efectivamente se forme una elipse, que el plano de corte no toque o no interseque las bases del cilindro. Con estos conceptos vamos entonces a trabajar en los siguientes ejercicios. En estos ejercicios se proponen algunas situaciones de la vida real y algunas definiciones, y se le solicita al estudiante identificar qué tipo de sección plana es la que se forma en el ejemplo dado. Por ejemplo, en el número 1 dice qué figura se proyecta sobre el plano mostrado en la ilustración adjunta. Se puede observar una linterna que proyecta la luz de forma inclinada sobre un plano y se forma una sección plana en la proyección. Podemos observar que esa sección corresponde con una elipse. Por lo tanto, la respuesta correcta sería C. Y así en cada uno de los siguientes ejemplos. De esta manera, concluimos con la explicación correspondiente a la guía de trabajo número 2A. Gracias.